Escándalo total. Briatore culpa a Colapinto de su abandono en Silverstone gritando de terror. La explosiva verdad detrás del abandono de Colapinto. Culpa del piloto o maniobra oculta de Alpine. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes y cambiará para siempre como vemos el deporte de élite. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas. Hoy, vamos a desentrañar un escándalo interno que sacudió los cimientos de uno de los equipos más importantes del automovilismo mundial, una historia donde un joven talento argentino, Franco Colapinto, se encontró en el ojo de la tormenta, y donde una figura legendaria, Flavio Briatore, tuvo que intervenir con una decisión que dejó a todos boquiabiertos. ¿Están listos? Porque lo que pasó con el coche de Colapinto y la tajante negativa de Briatore a Bottas es algo que va más allá de la pista, es una trama de poder, resistencia y la cruda realidad de la Fórmula 1. Prepárense, porque la verdad que está a punto de revelarse es más compleja y fascinante de lo que jamás imaginaron. Franco Colapinto había aprendido a convivir con la presión. Y vaya si la conoce. Con la crítica despiadada, con el peso abrumador de un deporte que no da segundas oportunidades, que te exige la perfección en cada milésima de segundo. Pero esa vez, en Silverstone, fue diferente. No fue solo un fallo técnico, de esos que te dejan con la bronca contenida en el box. No fue simplemente quedarse sin salir a pista, una frustración más en la larga lista de desafíos de un piloto. Fue algo más profundo, algo mucho más personal, una acusación directa, con nombre y apellido, lanzada con la violencia de quien no busca explicar, sino señalar, con la frialdad de quien ya tiene un culpable en mente. Racing News, un medio que no se anda con chiquitas, lo publicó sin rodeos, sin medias tintas, como un puñetazo a la mesa, Colapinto quemó el embrague. Y detrás de esa frase, que ya era una estocada, vino la segunda, la que hizo estallar todo. Flavio Briatore, el hombre que siempre está dispuesto a agitar las aguas, el estratega implacable, no tardó en disparar. Le echó toda la culpa. Así, sin matices, sin contexto, sin respiro. Una sentencia pública, sin derecho a réplica. La escena que se armó era casi teatral, digna de una película de Hollywood. Por un lado, un joven piloto con hambre de gloria, con una carrera construida a base de sacrificio, de esfuerzo sobrehumano, de disciplina férrea, de dejar la vida en cada curva, en cada entrenamiento. Un pibe que se había abierto camino a puro talento y garra, sin atajos ni padrinos. Por el otro, un veterano del paddock, una figura con voz fuerte y un peso inmenso en los medios, con décadas de experiencia en el arte de la intriga y la manipulación, arrojando una sombra oscura sobre la figura de Franco, sin dar lugar a la duda, sin permitir la más mínima objeción. Lo acusó de haber cometido el mismo error por segunda vez, como si esa repetición bastara para juzgarlo, para encasillarlo, para descartarlo de un plumazo. Las palabras de Briatore no fueron una simple opinión, no fue un comentario al pasar. Fueron una sentencia pública, una bomba mediática que estalló con una violencia inusitada, dejando a todos atónitos, con la boca abierta. Franco, por supuesto, no respondió. No era su estilo. Jamás lo había sido. Su fortaleza siempre fue la calma, la concentración, el trabajo silencioso. Pero el silencio, en este caso, no lo protegía. Al contrario, el eco de las acusaciones lo envolvía, lo asfixiaba, multiplicando el peso de cada palabra, de cada insinuación. ¿Cómo se defiende uno de algo que ya se instaló como verdad en la mente de la gente? ¿Cómo se lucha contra una narrativa construida por voces que tienen más visibilidad, más espacio en los medios, más historia, más poder? El joven piloto argentino se encontraba otra vez en el centro de una tormenta, una de esas que te sacuden hasta los cimientos. Y esta vez, lo más doloroso, no era por lo que hizo, sino por lo que dijeron que hizo. Y eso, en la Fórmula 1, puede ser aún más peligroso que cualquier error en pista. Es una batalla de percepciones, y Franco estaba perdiendo la suya. La mecánica del rumor, cuando la sospecha se vuelve verdad absoluta. La mecánica del rumor es cruel, despiadada. Una frase dicha en el momento justo, en el tono adecuado, con la autoridad de una figura como Briatore, se convierte en una verdad inquebrantable que nadie se molesta en comprobar. Colapinto había quedado afuera de la carrera por un problema técnico. Sí, eso era un hecho. Pero ahora ese problema tenía rostro, tenía intención, tenía culpable. Todo señalaba hacia él, como si fuera el único responsable de una falla compleja. Y lo más hiriente, lo que más dolía en el alma, no era que lo señalaran desde fuera, desde la prensa o los fans. No. Lo más doloroso era que desde dentro, desde donde debería haber apoyo incondicional, desde el seno del propio equipo, también surgían grietas, también se escuchaban voces que lo condenaban. Briatore, que había sido una figura clave en las decisiones recientes del equipo,
que había apostado por él en momentos cruciales, ahora lo exponía sin pudor, sin remordimientos, y lo hacía como si fuera prescindible, como si su valor ya no importara. Los medios, por supuesto, se hicieron eco de inmediato, como buitres sobre una carroña. Titulares encendidos, declaraciones sacadas de contexto, análisis sin datos, sin pruebas, basados únicamente en la palabra de Briatore. Todo valía cuando el nombre Colapinto estaba en el centro de la polémica, porque generaba clics, generaba rating, generaba debate. Y mientras las noticias se multiplicaban a una velocidad vertiginosa, Franco permanecía callado, trabajando en la sombra, resistiendo como siempre, con esa fortaleza que lo caracteriza. No porque no tuviera que decir, no porque no tuviera una verdad que contar, sino porque entendía que cada palabra suya sería usada en su contra, que cualquier intento de defensa sería retorcido y utilizado para hundirlo aún más. En ese tipo de entornos, el silencio no es debilidad, es estrategia. Y él la conocía, la había aprendido en carne propia, a base de golpes. Pero el impacto emocional no era fácil de esquivar. Las palabras de Briatore no eran solo duras, eran personales, un ataque directo a su profesionalismo y a su reputación. Habló de errores, de fallos repetidos, de falta de preparación. Lo dijo con tono lapidario, con esa voz que no admite réplicas, como si su opinión fuese la única válida, la verdad absoluta. Y eso calaba hondo, no por su veracidad, porque Franco sabía que no era cierto, sino por su resonancia, por el peso de la figura que las pronunciaba. Cuando alguien con poder, con el historial de Briatore, dice que has fallado, la mayoría no pregunta, no investiga, solo asiente, lo da por sentado. Y eso era lo que estaba ocurriendo. De pronto, el piloto que había generado ilusión, que había despertado entusiasmo, que había ilusionado a todo un país, era visto como un problema, como un error con casco, como una carga para el equipo. Franco sabía que no podía permitirse el lujo de derrumbarse, de caer en la desesperación, ni de responder con ira, porque eso sería darle la razón a sus detractores. Tenía que sostenerse, tenía que mantenerse firme, incluso cuando el suelo se volvía inestable, cuando sentía que el mundo se le venía encima. Sabía que todo esto era parte del precio que se paga por estar allí, en la élite, por haber llegado sin atajos, sin escudos, a puro esfuerzo. Pero también sabía que era injusto, profundamente injusto, porque el deporte se alimenta de percepciones, y en este caso, la percepción estaba siendo manipulada de forma descarada, y lo peor, venía de adentro, de su propio equipo, de su propio entorno. Si sentís la misma bronca y admiración que nosotros, deja tu comentario y decinos qué pensás de esta situación. ¿Crees que la verdad siempre sale a la luz, o que la política puede más? La herida más profunda, cuando la traición viene de adentro, cuando las críticas vienen de afuera, de los medios, de los fans, de los rivales, uno puede blindarse, puede construir un escudo para protegerse. Pero cuando nacen desde el propio entorno, desde figuras cercanas, desde quienes supuestamente deberían apoyarte, la herida es más difícil de cerrar, es una puñalada por la espalda que duele en el alma. Lo que más dolía no era la acusación en sí, la de haber quemado el embrague, sino lo que implicaba decir que lo hizo y que lo hizo otra vez. No era simplemente una crítica técnica, un análisis de un fallo mecánico. Era una forma de etiquetarlo, de ponerlo en una caja de pilotos que no están listos, que cometen errores básicos, que no merecen seguir en la élite. Esa etiqueta es peligrosa, es una marca que se pega a los nombres como una sombra y cuesta arrancarla, por más que te esfuerces. Y Briatore lo sabía. Sabía el poder de sus palabras, por eso dolían tanto, por eso calaban tan hondo. No eran una opinión técnica, no eran un análisis objetivo, eran una maniobra política, una estrategia para desviar la atención, para limpiar otras responsabilidades y trasladar el peso al eslabón más joven y vulnerable de la cadena. Franco, en su silencio, reflexionaba, pensaba en todo lo que había superado, en las veces que lo habían subestimado, en las oportunidades que había transformado en demostraciones de carácter, de fortaleza. Esto no era nuevo para él. Ya había pasado por situaciones difíciles. Solo era más público, más ruidoso, más mediático. Y aunque la presión subía a niveles insoportables, también lo hacía su convicción, su determinación inquebrantable. Porque si algo lo había traído hasta ahí, hasta la élite del automovilismo, era su capacidad para resistir, para levantar la cabeza cuando todos esperaban verlo caer, para seguir empujando cuando otros se detenían, cuando la frustración lo superaba. Y eso, aunque no llenara titulares, aunque no fuera noticia a los grandes medios, era lo que lo hacía diferente, lo que lo hacía especial. En medio del escándalo, una idea se abría paso con fuerza dentro de él, como un rayo de luz en la oscuridad. No había forma de controlar lo que otros decían, lo que los medios publicaban, lo que Briatore sentenciaba. Pero sí había una manera de responder, no con palabras, no con comunicados de prensa,
no con discursos grandilocuentes. Con presencia, con trabajo incansable, con firmeza en cada acción. Franco sabía que no podía borrar lo que se dijo, pero sí podía escribir lo que vendría después, su propia historia, su propia verdad. Y esa historia, la suya, aún estaba lejos de terminar. Esperá a conocer el detalle que cambió todo, la jugada maestra de Colapinto. El eco maldito, la reincidencia como condena pública. Había algo particularmente desgastante en esa situación. No solo se trataba de una acusación lanzada al aire por una figura poderosa, sino del eco constante que se repetía en cada rincón del paddock, en cada red social, en cada conversación en voz baja. Colapinto quemó el embrague. Una frase que parecía inocente a primera vista, pero que cargaba con una fuerza simbólica destructiva, una sentencia que lo condenaba sin juicio. No era simplemente una falla técnica, un incidente aislado. Era una supuesta reincidencia, la segunda vez, y en un entorno donde los errores rara vez se perdonan, donde la perfección es la norma, que te encasillen como alguien que repite fallos puede ser más peligroso que cualquier trompo o abandono en la pista. Es una mancha que te persigue. Para Franco, cada palabra tenía un peso, cada insinuación, un eco emocional que lo golpeaba por dentro. Lo conocía bien, sabía cómo funcionaba el sistema, lo había visto muchas veces con otros pilotos, cómo se desdibujaban carreras prometedoras por pequeñas manchas mal entendidas, o peor aún, mal contadas. Esta vez el turno era suyo, le habían puesto la marca del error, como si esa supuesta falla fuera una condena escrita en piedra, un destino ineludible. Lo curioso, lo más absurdo de todo, era que nadie, ni los que lo señalaban con el dedo, ni quienes replicaban la noticia sin dudar, podían probar que la culpa fuera suya, que la falla del embrague fuera directamente atribuible a su manejo. Pero en ese mundo, la duda ya es suficiente. La sospecha es una condena. Lo más difícil era el aislamiento que se producía lentamente. Algunos técnicos, esos que antes lo miraban con admiración, ahora ya no lo hacían con la misma confianza. Las conversaciones eran más formales, más frías, más distantes. Incluso los gestos de ánimo se volvían escasos, casi inexistentes. No porque todos creyeran que era su culpa, no porque estuvieran convencidos de su responsabilidad, sino porque nadie quería verse envuelto en la nube de sospecha que lo rodeaba. Esa es la otra cara del automovilismo, la parte oscura. Cuando el foco cambia de lugar, cuando la polémica se instala, todos cuidan su imagen, su espacio, sus vínculos, y prefieren mantenerse al margen para no ser salpicados. Franco no era ingenuo, sabía cómo funcionaba el juego, pero duele igual ver cómo el ambiente muta en cuestión de días, cómo la gente se aleja cuando las cosas se ponen difíciles. El nombre de Briatore seguía flotando en el ambiente, como un fantasma omnipresente. Había hablado con autoridad, con dureza, con esa voz que no admite réplicas, como si su palabra fuese incuestionable. Y eso es lo más peligroso de su figura, su capacidad para instalar un relato y que nadie se atreva a desafiarlo, a contradecirlo. Cuando él dice que algo fue culpa del piloto, la mayoría no se detiene a comprobar si tiene razón, no investiga, simplemente lo repiten, lo toman como una verdad absoluta. Y así, Franco pasó de ser una promesa valiente, un talento en ascenso, a un blanco fácil para los cuestionamientos, casi sin espacio para defenderse, para dar su versión de los hechos. Pese a todo, Franco no se quebraba. Sentía el golpe, claro que lo sentía. Lo sentía en el estómago, en la garganta, en el sueño que ahora costaba más conciliar, en el cansancio que se acumulaba. Pero no mostraba fisuras, no permitía que nadie viera su dolor. Porque si algo había aprendido en todos estos años de lucha, era que el juego no termina cuando fallas, termina cuando dejas de luchar. Y él no estaba dispuesto a entregarse, a tirar la toalla. Cada día se levantaba con una certeza en el pecho, una convicción inquebrantable. Lo que los demás pensaran de él no podía tener más poder que lo que él sabía de sí mismo. Y él sabía quién era, sabía lo que había hecho para llegar ahí, y sabía, sobre todo, lo que todavía tenía para dar en medio de la tormenta, a pesar de todo. Si esto te indigna tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios qué harías vos en el lugar de Colapinto. La reafirmación silenciosa. La estrategia de Colapinto. En medio del escándalo, Franco empezó a trabajar en silencio, con una meticulosidad obsesiva. Revisó su procedimiento al detalle, cada movimiento, cada acción que había realizado con el embrague. Consultó con técnicos, con expertos, con expilotos, buscando explicaciones, respuestas, incluso alternativas, no para justificarse, no para buscar excusas, sino para entender si había algo que aprender, si había algún detalle que se le escapaba. Si lo iba a aprender, porque cada episodio, incluso los más amargos, podían servir para fortalecerse, para crecer como piloto y como persona. No podía controlar lo que otros dijeran, lo que los medios publicaran, lo que Briatore sentenciara.
pero sí cómo respondía. Y su respuesta no sería de orgullo herido, no sería de ira descontrolada. Sería de profesional que no deja espacio para repetir errores, ni propios ni ajenos. Pero incluso con esa actitud, con esa determinación, el ruido no cesaba. En algunos medios empezaron a especular sobre su futuro, sobre si seguía encajando los planes a largo plazo de Alpine, sobre si su contrato estaba en riesgo. Todo por un embrague, por una frase, por una sospecha no confirmada. Esa es la paradoja de este deporte. Cuando estás arriba, cuando ganas, todos celebran tu talento, te elevan a los altares. Cuando te tambaleas, cuando cometes un error, o cuando alguien con poder te señala, buscan razones para dudar de ti, para derribarte. Y muchas veces esas razones no tienen que ser verdaderas, basta con que sean creíbles. Y si la fuente es alguien con historia, con peso, como Briatore, ya está todo dicho, la sentencia está dictada. Franco sentía que el tiempo se había ralentizado, que los días se arrastraban interminablemente. Los días pasaban, pero el escándalo no se apagaba. Seguía ahí como una nube gris sobre su nombre, una sombra que lo seguía a todas partes. Cada cosa que decía o hacía era observada con lupa y eso también cansa, porque vivir así no es solo desgastante, es profundamente injusto. Él no había cometido ningún delito, no había hecho nada para merecer esa persecución. Si hubo un fallo, fue mecánico, fue técnico, fue un incidente más de los tantos que ocurren en este deporte, pero el relato ya se había instalado y desmontarlo era más difícil que corregir cualquier problema en pista. Era una batalla perdida de antemano. Aún así, en el fondo de su alma, algo se mantenía intacto, inquebrantable. Su fuego, ese fuego que había empezado a arder cuando era apenas un chico con un casco más grande que la cabeza, soñando con la Fórmula 1. Ese fuego que lo empujó a cruzar fronteras, a desafiar presupuestos imposibles, a imponerse en categorías donde nadie lo esperaba. Ese fuego no se apaga con rumores, no se apaga con dedos que acusan, no se apaga con titulares malintencionados. Ese fuego solo crece, se hace más fuerte con cada adversidad. Y si algo había aprendido Franco Colapinto, es que cuando el fuego arde de verdad, cuando la pasión es genuina, tarde o temprano, encuentra su camino para iluminarlo todo, para quemar las sombras. El ambiente no se disipaba, la tensión se mantenía. Los pasillos, las reuniones, incluso las zonas comunes de la fábrica respiraban una tensión contenida. No era explícita, nadie lo decía en voz alta, pero se sentía en cada gesto, en cada pausa innecesaria, en cada mirada que evitaba la suya justo en el momento preciso. Lo que en otro tiempo habría sido un clima de trabajo fluido, de camaradería, ahora era una estructura rígida, casi defensiva, como si todos esperaran que algo más sucediera, como si estuvieran tomando distancia preventiva de un piloto al que algunos empezaban a considerar problemático, una carga para el equipo. Lo más insólito era que, al margen de los titulares incendiarios, nadie dentro del equipo había ofrecido una explicación clara, una versión oficial de lo sucedido. El famoso Dribble Inicio que se comunicó parecía más una fórmula para cerrar bocas que una verdadera aclaración, una forma de apagar el incendio sin dar detalles. Mientras afuera se encendía el fuego de la polémica, adentro reinaba un silencio incómodo, un pacto de no agresión tácito. Y Franco, con la paciencia que había desarrollado en los peores momentos de su carrera, resistía. No quería entrar en ese juego, no quería ser parte de la guerra de declaraciones. Sabía que a veces las batallas más difíciles no se libran con argumentos, sino con resistencia, con la capacidad de mantenerse firme. Y él aún tenía mucho por resistir. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La figura de Briatore había funcionado como una chispa perfecta. Su comentario, lanzado sin filtros, sin pensar en las consecuencias, había encendido una mecha mediática que parecía imposible de detener, una bola de nieve que crecía sin control. Y no se trataba solo de lo que dijo, sino de cómo lo dijo, el tono, la convicción, como si supiera algo que el resto no, como si hablara desde un lugar de superioridad incuestionable. Y en un mundo como ese, donde la reputación se construye tan rápido como se destruye, el efecto fue inmediato. Lo que Briatore opinó se convirtió en una verdad a gritos, en una sentencia inapelable. Pero Franco conocía el juego, lo había visto antes. Sabía que había personajes que se alimentaban del caos, que se hacían fuertes en medio de la polémica, que usaban las palabras como cuchillas para moldear el destino de otros, para construir o destruir carreras. No era la primera vez que alguien como Briatore intentaba reescribir la historia desde el privilegio de su propio pedestal, desde su posición de poder. Lo había visto antes, en otros nombres, en otros equipos, en otras categorías. Lo que dolía no era la crítica en sí, porque la crítica es parte del juego. Lo que dolía era que viniera desde dentro, desde alguien que supuestamente debía proteger el proyecto que lo incluía a él como pieza fundamental, como un activo valioso.
Los días siguientes se volvieron un ejercicio constante de control emocional, una batalla interna contra la frustración y la rabia. Había quienes esperaban que Franco reaccionara, que alzara la voz, que pidiera explicaciones o incluso que se defendiera públicamente, que saliera a desmentir las acusaciones. Pero él no lo hizo. Mantuvo la calma, esa calma que lo hace tan especial. Incluso cuando sentía la rabia subirle por la garganta, cuando la impotencia lo invadía, mantuvo la compostura, incluso cuando sabía que todo lo que se estaba diciendo era una simplificación brutal de una situación compleja, una verdad a medias. Porque entendía algo fundamental en el juego de las declaraciones: muchas veces el que responde pierde más que el que ataca. Y es que Franco no necesitaba gritar su verdad. Quería demostrarla no con discursos, no con palabras vacías, sino con hechos, con profesionalismo, con compromiso, con resultados en la pista. Pero mientras tanto, el entorno parecía estar decidido a empujar una narrativa que lo perjudicaba, que lo hundía. Cada detalle de su actuación, cada mínimo error en los entrenamientos, cada duda técnica era amplificada, magnificada, utilizada en su contra. Era como si de repente su presencia tuviera que justificarse cada segundo, como si de pronto todo lo que había hecho para llegar hasta allí se pusiera en tela de juicio por una sola palabra: embrague. Lo más absurdo es que si uno miraba con objetividad, nada estaba claro. No había pruebas contundentes, no había informes concluyentes, no había datos irrefutables, solo una frase lanzada en un momento sensible, pero eso bastaba. En ese mundo, la percepción es más fuerte que la verdad. Y cuando alguien con peso, con poder, con una reputación consolidada, pone en duda tu capacidad, el resto se acomoda detrás por conveniencia, no por convicción, no por creer en la verdad. Franco lo entendía, lo veía venir y aún así no se rendía, no bajaba los brazos, porque dentro suyo había algo más fuerte que la rabia o la frustración. Había una determinación inquebrantable, una voluntad de acero, y esa determinación se traducía en su rutina, en su día a día. Seguía trabajando como siempre, con la misma intensidad, con la misma dedicación. Revisaba cada parámetro con meticulosidad, hablaba con los ingenieros, buscaba mejorar, no como un acto de desesperación, sino como una reafirmación, como si cada ajuste fuera una manera de decir aquí estoy, como si cada dato revisado fuera una forma silenciosa de gritar no me van a mover. Porque cuando te intentan hacer invisible, la mejor respuesta es ser imposible de ignorar. Y eso era exactamente lo que Franco se proponía. En su mente, la voz de Briatore ya no tenía poder. Había dejado de escucharla como una amenaza. Ahora la usaba como combustible, como un recordatorio de lo que estaba en juego. Porque cada palabra dicha en su contra no lo debilitaba, lo hacía más consciente de lo mucho que tenía que defender. Su carrera, su esfuerzo, su lugar en la élite. Y aunque por fuera se mostrara sereno, por dentro ardía, pero no de odio, sino de hambre. Hambre de demostrar, de reivindicar, de recuperar el relato que le estaban intentando arrebatar. Y así, mientras el entorno seguía vibrando al ritmo de la polémica, Franco se mantenía firme. No tenía todas las respuestas ni tampoco garantías sobre el futuro inmediato, pero tenía algo que nadie podía quitarle: la certeza de que todo lo que había conseguido hasta ese momento lo había hecho con mérito propio, sin padrinos, sin atajos, solo con talento, trabajo y convicción. Y esa era una base demasiado sólida como para ser destruida por un titular más o una frase oportunista. Porque si algo tenía claro era que él no estaba de paso, había llegado para quedarse. El escándalo no amainaba. La frase inicial seguía repitiéndose como un eco maldito, como si alguien hubiera apretado repetir en una cinta que no se desgasta. Colapinto quemó el embrague. Ya no era solo una afirmación en boca de alguien poderoso, ahora era parte del decorado, parte de la verdad instalada. Se repetía en programas de debate, en artículos de análisis, en publicaciones breves pero punzantes. Se decía con convicción, aunque nadie explicaba cómo, cuándo, por qué. No había pruebas, solo una acusación y una enorme voluntad de creerla. Y esa era la parte más cruda. Había quienes querían que fuera verdad. Franco empezaba a entender que no bastaba con resistir el golpe, también debía resistir lo que venía después: el vacío, el frío, el distanciamiento. Algunos lo evitaban, no con desprecio, sino con incomodidad, como si acercarse a él fuera a arriesgar su propia reputación, porque en ese ambiente todo se contagia. El talento, sí, pero también el ruido. Y Colapinto, injustamente, ya no era solo un piloto. Ahora era el que falló. Aunque no lo hubiera hecho, aunque no se pudiera comprobar, aunque su historia mereciera más respeto que un simple titular, a pesar de todo, seguía adelante. No porque no sintiera el peso, sino porque había algo en el que lo empujaba más allá del desánimo, más allá de la frustración. Había construido su carrera entre obstáculos, cada paso lo había dado sabiendo que no era el favorito,
que tendría que demostrar el doble para ser aceptado, para ganarse un lugar. Y eso le daba una ventaja. Ya sabía cómo se lucha en la sombra, ya sabía lo que era avanzar sin promesas, sin garantías. Lo que lo sorprendía ahora era el nivel de la traición, la facilidad con la que algunos podían darle la espalda por una falla real o inventada, en medio de una situación que ni siquiera se había esclarecido por completo. No dormía igual, no por miedo, sino por actividad mental constante. Su cabeza no se apagaba, repetía mentalmente cada movimiento, cada decisión, buscaba respuestas incluso en donde no las había. Pero lo más fuerte no era la búsqueda de una explicación técnica, sino el intento de entender por qué alguien como Briatore había elegido ese momento, ese tono, esa dureza. Era personal, era político, era una forma de limpiar otras responsabilidades y trasladar el peso al eslabón más joven de la cadena. Sea como fuere, Franco había quedado en el centro de un juego del que no pidió ser parte, pero el juego estaba en marcha y si debía jugarlo, lo haría a su manera. Empezó a cambiar su enfoque. Lo que antes hacía por rutina, ahora lo hacía con obsesiva precisión. Cada ajuste en el simulador, cada conversación técnica, cada observación durante las sesiones se transformó en parte de un plan mayor: reconstruir su autoridad desde adentro. Si querían dudar de él, tendrían que hacerlo enfrentando una muralla de profesionalismo. Si lo querían fuera, iban a tener que justificarlo ante una versión de Colapinto más afilada, más sólida, más imperturbable. Lo que aún no podían ver era que, en lugar de romperlo, lo estaban templando, lo estaban endureciendo. Como se endurece el acero en el fuego, Franco sentía el ardor en cada fibra, pero también sentía algo nuevo: claridad. Ya no buscaba aprobación, no esperaba comprensión, no necesitaba que nadie viniera a decirle que estaba haciendo lo correcto porque lo sabía, y esa certeza le empoderaba, lo convertía en alguien aún más peligroso para quienes preferían un piloto dócil, moldeable, manejable. Escándalo total. Briatore culpa a Colapinto de su abandono en Silverstone gritando de terror. La explosiva verdad detrás del abandono de Colapinto. Culpa del piloto o maniobra oculta de Alpine. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes y cambiará para siempre como vemos el deporte de élite. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas. Hoy, vamos a desentrañar un escándalo interno que sacudió los cimientos de uno de los equipos más importantes del automovilismo mundial, una historia donde un joven talento argentino, Franco Colapinto, se encontró en el ojo de la tormenta, y donde una figura legendaria, Flavio Briatore, tuvo que intervenir con una decisión que dejó a todos boquiabiertos. ¿Están listos? Porque lo que pasó con el coche de Colapinto y la tajante negativa de Briatore a Bottas es algo que va más allá de la pista. Es una trama de poder, resistencia y la cruda realidad de la Fórmula 1. Prepárense, porque la verdad que está a punto de revelarse es más compleja y fascinante de lo que jamás imaginaron. Franco Colapinto había aprendido a convivir con la presión. Y vaya si la conoce. Con la crítica despiadada, con el peso abrumador de un deporte que no da segundas oportunidades, que te exige la perfección en cada milésima de segundo. Pero esa vez, en Silverstone, fue diferente. No fue solo un fallo técnico, de esos que te dejan con la bronca contenida en el box. No fue simplemente quedarse sin salir a pista, una frustración más en la larga lista de desafíos de un piloto. Fue algo más profundo, más personal, una acusación directa, con nombre y apellido, lanzada con la violencia de quien no busca explicar, sino señalar, con la frialdad de quien ya tiene un culpable en mente. Racing News, un medio que no se anda con chiquitas, lo publicó sin rodeos, sin medias tintas, como un puñetazo a la mesa: Colapinto quemó el embrague. Y detrás de esa frase, que ya era una estocada, vino la segunda, la que hizo estallar todo: Flavio Briatore, el hombre que siempre está dispuesto a agitar las aguas, el estratega implacable, no tardó en disparar. Le echó toda la culpa. Así, sin matices, sin contexto, sin respiro. Una sentencia pública, sin derecho a réplica. La escena que se armó era casi teatral, digna de una película de Hollywood. Por un lado, un joven piloto con hambre de gloria, con una carrera construida a base de sacrificio, de esfuerzo sobrehumano, de disciplina férrea, de dejar la vida en cada curva, en cada entrenamiento. Un pibe que se había abierto camino a puro talento y garra, sin atajos ni padrinos. Por el otro, un veterano del paddock, una figura con voz fuerte y un peso inmenso en los medios, con décadas de experiencia en el arte de la intriga y la manipulación, arrojando una sombra oscura sobre la figura de Franco, sin dar lugar a la duda, sin permitir la más mínima objeción. Lo acusó de haber cometido el mismo error por segunda vez, como si esa repetición bastara para juzgarlo, para encasillarlo, para descartarlo de un plumazo. Las palabras de Briatore no fueron una simple opinión, no fue un comentario al pasar. Fueron una sentencia pública, una bomba mediática que estalló con una violencia inusitada,
dejando a todos atónitos, con la boca abierta. Franco, por supuesto, no respondió. No era su estilo. Jamás lo había sido. Su fortaleza siempre fue la calma, la concentración, el trabajo silencioso. Pero el silencio, en este caso, no lo protegía. Al contrario, el eco de las acusaciones lo envolvía, lo asfixiaba, multiplicando el peso de cada palabra, de cada insinuación. ¿Cómo se defiende uno de algo que ya se instaló como verdad en la mente de la gente? ¿Cómo se lucha contra una narrativa construida por voces que tienen más visibilidad, más espacio en los medios, más historia, más poder? El joven piloto argentino se encontraba otra vez en el centro de una tormenta, una de esas que te sacuden hasta los cimientos. Y esta vez, lo más doloroso, no era por lo que hizo, sino por lo que dijeron que hizo. Y eso, en la Fórmula 1, puede ser aún más peligroso que cualquier error en pista. Es una batalla de percepciones, y Franco estaba perdiendo la suya. La mecánica del rumor, cuando la sospecha se vuelve verdad absoluta. La mecánica del rumor es cruel, despiadada. Una frase dicha en el momento justo, en el tono adecuado, con la autoridad de una figura como Briatore, se convierte en una verdad inquebrantable que nadie se molesta en comprobar. Colapinto había quedado afuera de la carrera por un problema técnico. Sí, eso era un hecho. Pero ahora ese problema tenía rostro, tenía intención, tenía culpable. Todo señalaba hacia él, como si fuera el único responsable de una falla compleja. Y lo más hiriente, lo que más dolía en el alma, no era que lo señalaran desde fuera, desde la prensa o los fans. No. Lo más doloroso era que desde dentro, desde donde debería haber apoyo incondicional, desde el seno del propio equipo, también surgían grietas, también se escuchaban voces que lo condenaban. Briatore, que había sido una figura clave en las decisiones recientes del equipo, que había apostado por él en momentos cruciales, ahora lo exponía sin pudor, sin remordimientos, y lo hacía como si fuera prescindible, como si su valor ya no importara. Los medios, por supuesto, se hicieron eco de inmediato, como buitres sobre una carroña. Titulares encendidos, declaraciones sacadas de contexto, análisis sin datos, sin pruebas, basados únicamente en la palabra de Briatore. Todo valía cuando el nombre Colapinto estaba en el centro de la polémica, porque generaba clics, generaba rating, generaba debate. Y mientras las noticias se multiplicaban a una velocidad vertiginosa, Franco permanecía callado, trabajando en la sombra, resistiendo como siempre, con esa fortaleza que lo caracteriza. No porque no tuviera que decir, no porque no tuviera una verdad que contar, sino porque entendía que cada palabra suya sería usada en su contra, que cualquier intento de defensa sería retorcido y utilizado para hundirlo aún más. En ese tipo de entornos, el silencio no es debilidad, es estrategia. Y él la conocía, la había aprendido en carne propia, a base de golpes.